no me despeino por el casco, puedo dejarte ciego, voy a echarte los gases a tu cara de cárcel. A ver si aguantas. Hoy me siento muy oficial, comandante general, con un rifle alucinando con vigilar y castigar. Pido refuerzos por si acaso y tengo un chaleco nuevo. Escucho voces con Jorge y con Raúl. Que ahora nos van a contar, estuvieron presentando el documental. La otra vez estuvimos hablando un poco ahí, pasando la información de lo que fue la presentación el viernes pasado, ¿verdad? El viernes pasado fue allá en Funza. Ahí va la otra vez, ahí va. El viernes a las 6 de la tarde, el viernes pasado. Bueno, muy bien. 18 de enero de 1984, paro general contra la dictadura, una fecha incómoda. ¿Nos pueden contar un poco de qué se trata? Bueno, empiezo yo. Nosotros somos un grupo de ex trabajadores de ILDU. Voy a explicar lo que es ILDU, ahí va, ¿qué es? Porque es una fábrica que cerró hace casi 30 años. ILDU era una fábrica textiles más grande del país, una de las más grandes, ahí en Bracierto. Y tuvo un papel importante, digamos, nosotros el proyecto de nuestro libro es para analizar un año que va del 1 de mayo del 83 a 1 de mayo del 84, donde a nuestro entender se jugó el futuro del Uruguay, digamos. Eso marcó lo que pasó después y lo que está pasando hoy. Y dentro de esa experiencia de ese año, el sindicato de ILDU tuvo un papel bastante preponderante, digamos. En ese periodo de un año se forma el PIT, se forma CEP, estaba Fuga levantando, y se da toda una experiencia, yo creo que en los últimos 70 años del país, inédita, donde la gente jóvenes, nosotros tenemos 20 o 30 años en aquel tiempo, sin experiencia sindical, formaron sindicatos y se movían en una forma totalmente horizontal. El plenario era plenario de sindicatos de base, digamos, cada sindicato de base iba y votaba. Y bueno, toda esa experiencia que fue muy rica, que no se puede contar en pocas palabras, digamos, tuvo su apogeo, digamos, el 18 de enero de 84, donde se hace el primer paro general contra la dictadura. Y ahí marca el apogeo donde el movimiento social es el que, en cierto modo, acorrala a la dictadura. Hay muchos otros factores, pero el movimiento social. Y a partir de ahí nosotros creemos que queremos hacer la publicación justamente para tratar de demostrar nuestra tesis. Hay todo un movimiento del sistema donde participa el Frente Amplio para hegemonizar todo ese movimiento y llevar a una salida que para nosotros fue una salida que no es la que quería la gente, una salida de impunidad de los militares. Es decir, el sistema quería dos cosas. Quería una salida donde no hubiera muchos heridos del lado de ellos, digamos, y donde el movimiento social no tuviera una fuerza, digamos, para afrontar los planes que ya tenía el imperio para esta parte del mundo. Y bueno, en ese papel jugó, digamos, un papel preponderante la izquierda, porque en general la gente que estaba en los sindicatos del movimiento social eran de izquierda. Y bueno, es lo que queremos. Un poco cambiar el discurso, ¿no? El discurso predominante, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. No, y además, ¿por qué se habla de fecha incómoda? Después le voy a dejar a Jorge, que Jorge es nuestro historiador, digamos que, claro, es una historia en sí mismo, porque él vivió todos esos episodios, claro. Todos las vivimos, él estuvo más presente porque el día que se generó, digamos, en el seno del PIT, digamos, la aprobación de este paro, hubo que dar una batalla ideológica, ¿no?
¿Por qué una fecha incómoda? Bueno, justamente por lo que decía Raúl. El sistema ya estaba todo preparado para que el año siguiente, o al principio, mejor dicho, ese mismo año, terminara con un final feliz, que eran las elecciones. Claro. Proscriptos, gente de empresa, desaparecidos, exiliados y militares impunes. Ese era el combo. Y nosotros ya le veíamos venir, digamos, obviamente que era el análisis que hacíamos, y bueno, estábamos en un conflicto que teníamos la patronal, obviamente que enfrentados a la patronal por todas nuestras reivindicaciones, con una fábrica ocupada durante 15 días, y por el otro lado participamos en el movimiento obrero, que ya estaba empezando a ser cooptado. Esa fue la lucha que dimos, y bueno, el sistema perdió en esa instancia, digamos, políticamente, tanto de que el principal, digamos, actor político, digamos, de la vanguardia contra la dictadura, Sanguinetti, abandona lo que es la multipartidaria, el intersocial, y el movimiento social queda solo, a su saber y entender, y bueno, ahí es donde, bueno, ahí se está viendo en el video, nace la consigna como Fugan, Pid y Acep, luchar hasta vencer. Bueno, se empiezan a coordinar acciones que se empiezan a ver debilitadas. La estocada ocurrió en marzo, cuando se libera Seregni, y obviamente que fue como si en una olla a presión abriera la válvula, una válvula de escape, y eso volvió a aplanar. Después, más adelante, viene Aldunate, Ferrer Aldunate, en junio queda preso, y ahí empieza los contactos en el Club Naval, y se crea la CONAPRO, que es la gran traición del movimiento obrero, porque digamos, el movimiento obrero sentado con políticos elaborando un programa político para el futuro. Bueno, esa es la breve, sucintamente la breve historia. Hay obviamente para contar pormenores. Sí, en realidad la finalidad ulterior del proyecto es no solamente que tenga mayor recordación el paro del 18 de enero del 84, sino mayor significación por todo lo que representó y lo que decía el compañero. En realidad nuestro conflicto, en su génesis, se incrusta dentro de todo ese contexto, claro, donde había dos visiones de país totalmente diferentes, de qué país y qué futuro queríamos, que no era precisamente el que tenemos ahora, pero es producto y consecuencia de aquello a su vez, ¿no? Entonces, en una línea temporal, como vemos hoy que se están dando saqueos al agua, sí, leyes regresivas en contra de los trabajadores, reforma de la previsión social, eso es un estado de situación de una democracia que ya se percibía entonces, porque yo hablaba el otro día en el evento, ¿no? Digo, es que por un lado se hablaba de las organizaciones populares forjadas en la lucha contra la dictadura en un periodo muy fermental como fue el del 83 hasta el 84, y por otro lado lo que era una concertación nacional programática, los intereses que implicaba y las consecuencias que implica. Entonces yo hablaba el otro día, se hablaba de restauración democrática. Si yo quiero restaurar algo, un mueble, una mesa, lo que sea, lo que tengo que hacer es tomarlo en el estado de situación en el que se encuentra y volverlo al estado en lo general. Difícilmente los compañeros de Fugan, de ACCEP, los vecinos que caceroleaban y todo, apostaban a reencontrarnos con una democracia como la de antes del 73. Claro. Es imposible. Sí. Bueno, nosotros tuvimos una ocupación, que fue la primera ocupación de fábrica después de muchos años de dictadura. Recibimos mucho, desde lo particular hacia lo general, recibimos mucho apoyo de parte de los vecinos, de parte de algunos referentes concretos, de gremios de la época, pero orgánicamente no, porque la fracción mayoritaria del PIT cerraba filas detrás de lo que era la concertación nacional programática, ¿no? Un poco por ahí el tema. Y bueno, y es nuestro punto de vista lo que debemos dejar como un legado, como una pulseada que estuvimos no solamente contra la dictadura, sino contra algunos otros actores también. Claro, entonces es un poco, este documental es un poco eso, traer otra visión de la historia de ese momento, ¿no? Como una cuestión de cambiar el discurso de esa fecha particular. En la que no encontrás nada, porque digo, si vos buscás, yo creo que los historiadores, no creo que sea antojadizo, han encontrado información muy fragmentada
que no se conectan entre sí, digo, ¿no? Eventos aislados de la época. Claro, cosa bien de historiador a veces. Claro, no hay está la historia muy fragmentada. Entonces eso es lo que ocasiona, es un discurso hegemónico que se da fundamentalmente a través de aquellos dirigentes del ayer que en el hoy son dirigentes también, incluso dentro de la izquierda tradicional, y han sido operadores políticos de los gobiernos progresistas también. Digo que son formadores de opinión y cerraron filas detrás de esa hegemonía en el discurso, ¿no? Entonces por ahí no aparece el 18. O sea, no es cómodo que aparezca el 18 de enero. Ni para ningún partido político, porque no olvidemos que el 18 de enero no fue apoyado por ningún partido político. Bueno, y nos quieren contar un poco del documental en sí, cómo... Es un libro, no un documental, compañero. Es un libro. Ah, es un libro. Queremos que el 18 de enero del 2024, es decir, cuando se cumplen 40 años, presentar un libro con la investigación. Ahí va. Y ampliando un poco lo que decía Jorge, digamos, en la historia hay relatos, ¿no? Y en ese relato que se formó, el 18 de enero, por poner ejemplo, el tiempo de dictadura de Virginia Martínez, que es una historiadora muy referente, hay una línea que dice se realizó el paro. Digamos, pero el paro, digamos, es, pongámosle, una fecha significativa, pero es todo ese periodo que nosotros queremos reivindicar, porque no solamente, digamos, que queremos recordar eso, queremos decir que hubo otras formas de organización que buscaban otras cosas y que fueron aplanados en cierto sentido por el sistema y por todos los partidos. Y eso en ningún lado se encuentra, digamos. No se encuentra. Nosotros, para tratar de hacer el libro, tenemos que buscar por todos lados datitos, testimonios. Es decir, y nuestra... Digamos, nosotros queremos hacer esa publicación, podríamos hacer el libro y presentarlo, pero nosotros queremos hacer un libro con los testimonios de gente de aquella época, pero no solamente de ILDU. No es como la diferencia de que un historiador, ¿no? Como, sino que esto es un relato de personas que participaron es lo que queremos, es lo que queremos que haya testimonio, porque para que esa misma gente haga ese libro. Tenga voz, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y estamos pidiendo a la gente de aquel tiempo que dé sus testimonios. Como sé yo, en ILDU entré mucho después. Yo en aquel tiempo no estaba en ILDU, estaba en FUESI, que fuimos de lo que abrimos FUESI. Incluso en el comercio, que siempre fue un sindicato complicado, se trabajaba impresionantemente. Es decir, había de todas, pelo y religión, ideología, lo que sea, pero se usaba el sentido común porque no había nadie que te dijera tenés que llevar adelante una línea. Sí, hay cosas importantes, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Porque es como dice el compañero, podés encontrar, por ejemplo, sobre el 27 de noviembre y podés contar hasta que estaba Pereira Revolver en el estrado, ¿no? Porque, pero no, se encuentra mucho del 18 de enero y menos aún, no el 18 de enero, sino en ese periodo y en el periodo posterior y las consecuencias que tuvo eso, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de las vacas sagradas, no olvidemos que el contexto general del país se da en donde se suben a caballo los adalides de la democracia, que son los Tarigos, los Sanguinetti y toda esa gente, en un periodo en donde la superexplotación a la que nos veíamos los trabajadores sometidos desde hacía más de no sé cuántos años, recién en el 85 se pudo reivindicar el convenio textil del 67, imagínate, estamos hablando del 83, eso llevó a una reducción del mercado interno. Al llevar a una reducción del mercado interno por encontrarnos por debajo de un 40% del salario, del poder adquisitivo del salario, llevó a que los sectores que habían sido toda la vida privilegiados con planes de promoción a nivel nacional por la dictadura y todo, de ellos quedaban nada más que el sector financiero y el sector importador. Entonces se tuvieron que subir al caballo de la concertación. Pero las consecuencias también fueron otras, y fueron, yo creo que bastante crueles, porque cuando las famosas vacas sagradas a las que hacemos alusión, terminan cooptando el movimiento sindical en los aparatos, con sus dirigentes históricos y todo, el índice de peligrosidad que representaron todos aquellos compañeros anónimos que se embarcaron en estas luchas, quedaron en un lugar tan vulnerable que fueron casi todos despedidos por las patronales,
y en un estado de indefensión que hasta hoy vos ves compañeros digo, que han sufrido un largo periplo de no conseguir trabajo, de estar en listas negras, de hacer changas. Eso también fue fruto de aquella época, ¿no? Claro. De estas consecuencias. Y bueno, eso todo va a quedar en el libro. Muy bien. Y bueno, ¿tienen actividades, próximas actividades? Sí. Nosotros queremos hacer 2 o 3 presentaciones presentaciones del proyecto antes de tener el libro en la mano y presentarlo el 18 de enero del año que viene. Y bueno, todavía no tenemos la fecha ni el lugar del próximo, que supongo que va a ser en octubre. Y lo que queremos es que la gente se acerque, de testimonio, como ser en Funza el otro día, cuando en aquel tiempo se ocupó la ILDU, pero también se ocupó TEM y la pesca. Y el viernes pasado se acercó un compañero que había estado en TEM y nos trajo un documento sobre la ocupación que no hay en ningún lado. Ah, increíble. Vino y se lo dio. Qué bien, o sea que ya está dándole fruto, ¿no? Sí, y que no hay nada. Genera eso. No hay nada, es increíble. Y eso ya es mucho. Los 3 conflictos de ocupación que hubo en la época, nosotros, por ejemplo, logramos un 18% de aumento en dictadura, entre otras cosas, aguinaldo completo y un complemento como partida fija que alcanzaba casi un 25% de aumento durante el primer mes, que eso era de recuperación. Pero de los 3 conflictos, por ejemplo, la pesca lo larga el 9 de enero por un decreto de la dictadura, decreto regresivo que lo sometía a condiciones de casi esclavitud a los compañeros, tenían jornadas mucho más extensas que de 8 horas, les dejaban de pagar la alimentación, les sacaban, no sé si el aguinaldo y un montón de beneficios. Ese conflicto se terminó resolviendo en el año 2006, cuando recién se le empezó a dar tránsito parlamentario a otra ley que derogaba este conflicto. Y los compañeros los compañeros de infortunio nuestros, que fueron los de la TEM, los despidieron a todos, ¿no? Ahora, el único de los 3 que se manejó en forma independiente fue el nuestro. Los otros 2 conflictos tomó participación todo un lineamiento que era a través de los grandes negociadores que se daban fila detrás de la Concertación Nacional Programática. Digo que creo que la historia y los hechos son claros en demostrar que la lucha clasista, combativa, independiente de cualquier patrón y de cualquier partido, es la única lucha que vale la pena dar, ¿no? Claro, y además en el formato horizontal, digamos, yo quería brevemente, una compañera no pudo venir, pero el relato lo hace espectacular porque a ella le tocaba a veces dirigir las asambleas. No hubo nada que no se resolvía en hilo dentro de la planta, con los compañeros, fuera de la asamblea. O sea, todo estaba en la mesa de delegado, se llevaban las propuestas a la asamblea y las asambleas, ya sea por turno o general, resolvían las medidas a tomar. Se llegaron a tomar medidas de hasta 10 minutos de paro. Y bueno, y se dijo, bueno, vamos a romper la máquina. Y por eso vino la moción de la ocupación y la gente, así, no digo que hubo unanimidad, pero una gran algarabía porque se sabía que se estaba luchando contra el patrón, pero además por elevación contra la dictadura que estaba gobernando, ¿no? Claro. Y bueno, el PIT, no olvidemos, es un plenario intersindical de trabajadores, o sea, la modalidad de lucha, la modalidad de organización era lo que hacía que la gente se movilizara. Y bueno, y obviamente que hubo un momento que hubo que poner un parate de parte del oficialismo actual, que permanece aún, que trajo todo lo que fue la restauración, digamos, previo al 73, y bueno, y nos borró de un plumazo. Nosotros seguimos participando con nuestra impronta, pero bueno, con toda esa parafernalia, ¿no? Que digamos, ellos contaban con cierta heroicidad, digamos, histórica, de algunos digamos, a través de algunos compañeros de cierta edad. Nosotros tenemos más la gente joven, por favor. Y bueno, y se dio hasta el último momento esa lucha ideológica dentro de la fábrica, ¿no? Hoy por hoy sería imposible desarrollar una historia como esta, me parece. Sí. Siempre está la ilusión. Sí. Bueno, bien. ¿Qué próximas actividades hay con respecto al libro o la construcción de esto? Bueno, ¿no? Lo que te decía es la próxima actividad que va. No hay fecha. Supongo que va a ser en octubre, tenemos que definir bien el lugar y la fecha.
y supongo otro en noviembre, y bueno, después hacer el libro y presentarlo el 18 de enero de 2024. Y bueno, lo que nosotros esperamos es eso, digamos, que la gente se acerque, mande, digamos, hay un mail donde se puede mandar testimonio. Es verdad, acá. Paro General 1984 @gmail. Ahí va. Se ve ahí. Bien, así que para que manden, para contactarse, digamos. Sí, claro, para lo que sea. Sí, para lo que sea. Bueno, el otro día pusimos un cuaderno y los compañeros escribieron algunas cosas ahí. Bien. Bueno. Ya hubo fruto, ¿no? Sí, lo del ETM es un logro que creo que ningún historiador tuvo hasta ahora. Bueno, en la reunión del viernes hubieron 3 historiadores. Sí. 3 historiadores. Lo que pasa es que, claro, nosotros en aquel tiempo estábamos muy metidos en la lucha y había cosas que digo, no porque no tuviéramos, si tuviéramos que recurrir a hacer solamente un ejercicio de memoria, digo, para recabar datos, digo, sería imposible. Entonces, por eso le pedimos a los compañeros. Ha sido de gran ayuda ahora de gran ayuda la publicación de los archivos Berruti, ¿no? Digo, sin duda, sí encontramos que la ocupación tuvo un seguimiento diario, pormenorizado, digo. Bueno, compañeros, gracias por venir. No, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Por compartir con nosotros. Y bueno, después manden información también. Tengamos bien los datos, le mandamos. Y bueno, en cualquier momento nos vemos de vuelta.